El martillo pesaba más de lo normal aquella noche. Ramón lo sostenía con las dos manos, parado en la puerta del dormitorio donde Carmen dormía. 62 años de vida juntos, y ahora esto. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el rostro sereno de ella, completamente ajena al peligro mortal que la acechaba. Carmen. Su voz salió ronca, casi un susurro. Ella abrió los ojos despacio, como si ya supiera, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. No había sorpresa en su mirada cuando vio el martillo, solo una tristeza profunda, antigua. Entonces llegó la hora, dijo ella, sentándose en la cama con una calma perturbadora. Descubriste. El martillo tembló en las manos de él. El sudor corría por su frente, mezclándose con lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. Dale me gusta ahora mismo si sientes que algo terrible va a pasar. Y suscríbete porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué me hiciste esto? La voz de él se quebró. 40 años. 40 años. Viví una mentira. Carmen cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, una oscuridad que Ramón nunca había visto antes. Antes de que hagas lo que viniste a hacer, dijo pausadamente, necesitas saber la verdad completa, no solo los pedazos que descubriste. El reloj en la pared marcaba las 2:15 de la madrugada. El tic-tac resonaba en el silencio del cuarto como una cuenta regresiva. Ramón apretó el martillo con más fuerza, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Siéntate, Ramón. Si vas a matarme, al menos dame la oportunidad de confesar. Mereces saber por qué nuestra hija. Se detuvo, tragando saliva porque María no es tu hija. Las palabras de ella cortaron el aire como navajas. Ramón tambaleó hasta la silla junto a la cama, el martillo todavía firme en sus manos. Su respiración era pesada, irregular. El descubrimiento había llegado por casualidad, una carta antigua olvidada en el desván, un examen de sangre que no coincidía, fechas que no tenían sentido. Tenía 22 años cuando nos casamos, Carmen comenzó, su voz cargada de recuerdos dolorosos. ¿Te acuerdas de aquel verano antes de la boda? ¿Cuando fui a cuidar a mi tía enferma en Sevilla? Ramón asintió, incapaz de hablar. Claro que se acordaba. Fueron los 3 meses más largos de su vida, esperando que su novia volviera. No había ninguna tía enferma, continuó ella, mirando sus propias manos. Estaba embarazada, Ramón, embarazada de otro hombre. La habitación parecía girar. Ramón sintió náuseas subiendo por su garganta. 40 años. 40 años criando a una hija que no era suya. 40 años siendo engañado por la mujer que juró amarlo para siempre. ¿Quién era él? Logró preguntar, la voz casi inaudible. Carmen levantó los ojos y por primera vez en décadas Ramón vio miedo genuino en ellos. Mi padre. El martillo cayó al suelo con un estruendo que resonó por la casa silenciosa. Ramón quedó paralizado, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Carmen continuó, las palabras saliendo como agua de una represa rota. Empezó cuando tenía 15 años. Mamá había muerto en el parto de mi hermano menor, y papá, él cambió. Al principio eran solo caricias extrañas, abrazos que duraban demasiado. Yo no entendía. Pensaba que era su forma de demostrar amor después de perder a mamá. Las lágrimas corrían por el rostro envejecido de Carmen, cada una cargando décadas de culpa y vergüenza. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé en matarme, pero entonces apareciste en mi vida, Ramón. Eras tan bueno, tan puro. Me salvaste sin siquiera saberlo. Inventé la historia de la tía. Fui a un convento en Sevilla. Las monjas cuidaron de mí.
Prometieron guardar el secreto si daba a la niña en adopción. Pero María... Ramón susurró, la comprensión comenzando a formarse en su mente. El día del parto, cuando la vi, no pude. Era mi hija, independientemente de cómo fue concebida. Volví a ti con ella en los brazos, diciendo que era huérfana, que la madre había muerto en el parto. Ni siquiera lo cuestionaste, la amaste desde el primer momento. Ramón se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. El martillo permanecía en el suelo, olvidado. Su mente procesaba las terribles implicaciones de lo que Carmen había revelado. ¿Y María? ¿Ella sabe?, preguntó, su voz temblando de rabia y dolor. Carmen negó con la cabeza. Nunca. Cargué este secreto sola durante todos estos años. Pero había más. Ramón. Mucho más. Se levantó de la cama, caminando hasta la ventana. La luna bañaba su rostro con una luz fantasmagórica, revelando arrugas que contaban historias de sufrimiento silencioso. Mi padre nunca paró. Incluso después de que me casé contigo, encontraba maneras. Aquellas visitas de domingo que hacíamos a su casa, ¿te acuerdas? Mientras tú conversabas con mis hermanos en el jardín, él... ¡Cállate! Ramón explotó, golpeando la pared con tanta fuerza que sus dedos sangraron. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no pediste ayuda? Porque amenazaba con contar la verdad sobre María. Carmen gritó de vuelta, décadas de frustración explotando. Dijo que si yo hablaba cualquier cosa, contaría a todos que tu hija querida era producto de incesto, que destruiría su vida, tu vida, todo lo que construimos. Ramón cayó de rodillas, sollozando como no lo hacía desde niño. Los recuerdos bombardeaban su mente. María en su primer día de escuela. María casándose. María presentando a sus nietos. Toda su vida construida sobre una mentira monstruosa. Pero hay más, Carmen continuó, su voz ahora extrañamente calmada. La razón por la que estoy contando todo ahora, Ramón, mi padre no murió de infarto hace 5 años. Ramón levantó la cabeza, confundido. ¿Qué quieres decir? Yo estaba allí en el hospital cuando lo maté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se volvió hacia él, y había algo terrible en sus ojos, no arrepentimiento, sino alivio. En aquella última visita, intentó tocar a nuestra nieta, a nuestra pequeña Ana, que tenía apenas 7 años. Cuando vi sus manos sobre ella de la misma forma que hacían conmigo, algo se rompió dentro de mí. Esperé a que se durmiera y lo asfixié con una almohada. Los médicos nunca sospecharon. Era viejo, tenía problemas cardíacos. Fue fácil. La confesión flotaba en el aire entre ellos como una presencia física. Ramón permanecía arrodillado, tratando de procesar no solo una, sino múltiples revelaciones devastadoras. Su esposa era víctima, mentirosa y asesina, y él nunca se había dado cuenta de nada. Fue entonces cuando lo oyeron. Pasos en el pasillo. La puerta se abrió despacio, y María entró, su rostro pálido como el papel. «¿Mamá? ¿Papá?» Escuché gritos y... Se detuvo, viendo el martillo en el suelo, la sangre en la pared donde Ramón había golpeado, las lágrimas en ambos rostros. ¿Qué está pasando? Carmen y Ramón se miraron. El peso de 40 años de secreto suspendido entre ellos. María, a los 41 años, todavía tenía los mismos ojos inocentes de cuando era niña. Los ojos que ahora Ramón percibía con horror creciente eran idénticos a los del abuelo que nunca conoció verdaderamente. «Hija Carmen», comenzó, pero Ramón la interrumpió. «No», dijo él.
levantándose con dificultad. No aquí, no así. Miró a María, su hija, en todos los sentidos que importaban, independientemente de la biología, y tomó una decisión. Tu madre y yo estábamos discutiendo sobre el pasado, cosas antiguas que deberían permanecer enterradas. María no pareció convencida, pero algo en el tono de Ramón la hizo retroceder. ¿Están seguros de que todo está bien? Ve a dormir. Mija Ramón usó el apodo cariñoso de la infancia. Hablaremos por la mañana. Reacia, María salió, lanzando miradas preocupadas hacia atrás. Cuando la puerta se cerró, Carmen colapsó en la cama, exhausta. ¿Por qué no le contaste?, preguntó, sorprendida. Ramón recogió el martillo del suelo, sopesándolo en las manos una vez más. Pero algo había cambiado. El peso ya no era de rabia, sino de comprensión. Porque destruir su vida no va a deshacer lo que fue hecho, dijo lentamente. Y porque me di cuenta de algo, Carmen. Se acercó a ella, y Carmen se encogió, esperando el golpe final. Pero Ramón simplemente se sentó a su lado, dejando caer el martillo nuevamente. Fuiste víctima. Durante toda tu vida, fuiste víctima. Y yo fui demasiado ciego para ver tu sufrimiento. Carmen miró a Ramón con incredulidad. Después de todo lo que había confesado, esperaba odio, violencia, cualquier cosa menos comprensión. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes lágrimas de alivio, después de décadas de miedo. Pero, ¿cómo lo descubriste?, preguntó finalmente. ¿Qué te trajo aquí esta noche con eso?, señaló el martillo. Ramón pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de sus 65 años. El desván, dijo él, estaba buscando las decoraciones de Navidad para ayudar a Ana con un proyecto de la escuela. Encontré una caja que nunca había visto antes, escondida detrás de las vigas. Carmen palideció visiblemente. La caja verde. Sí, con las cartas. Cartas del convento, documentos médicos y el diario. El diario. Carmen había olvidado completamente de él. Páginas y páginas escritas durante aquellos meses en Sevilla, derramando todo su dolor, su desesperación, la verdad sobre el padre. Pensaba que había destruido todo antes de volver. Leí cada palabra, Ramón continuó, su voz quebrándose. Sobre lo que él te hizo, sobre el bebé, sobre cómo pensaste en tirarte del campanario del convento. Y luego, al final, aquella entrada, sobre decidir volver y mentirme. Carmen cubrió su rostro con las manos. Me dio tanta rabia, Ramón confesó, no por la mentira sobre María, sino porque elegiste sufrir sola, porque no confiaste en mí para protegerte. Bajé las escaleras, tomé el martillo y subí decidido a ni siquiera sé qué. ¿Confrontarte? ¿Hacerte sentir el dolor que yo estaba sintiendo? Rió amargamente. Pero entonces confesaste sobre matar a tu padre, y me di cuenta. Hiciste lo que yo debería haber hecho. Protegiste a nuestra familia. Sola, cargando el peso de todo, nos protegiste. Un sonido en la ventana los hizo saltar. Un pájaro nocturno se había posado en el alféizar, observándolos con ojos brillantes. Carmen siempre creyó que los pájaros nocturnos eran mensajeros del más allá. ¿Sabes qué más encontré en la caja?, Ramón preguntó suavemente. Carmen negó con la cabeza. Una foto de ti a los 15 años, al lado de tu padre. Y tus ojos, en esa foto, vacíos, muertos. Fue entonces cuando entendí. La mujer alegre y llena de vida que conocí a los 22 años tuvo que renacer de las cenizas de una niña destruida.
El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando oyeron golpes urgentes en la puerta principal. Carmen y Ramón se miraron, alarmados. ¿Quién podría ser a esa hora? Ramón bajó las escaleras, Carmen justo detrás. A través del vidrio esmerilado de la puerta vieron una silueta familiar. Era Miguel, el hermano menor de Carmen, ahora con 58 años. ¿Miguel? Ramón abrió la puerta, confundido. ¿Qué haces aquí? Miguel entró sin ser invitado, su rostro contorsionado por emociones que Ramón no podía descifrar. Miró de Ramón a Carmen, y algo en su mirada hizo que la sangre de Carmen se helara. «¿Le contaste, Miguel?», dijo. «No era una pregunta. Los escuché. Vivo al lado desde hace 20 años, y estas paredes son delgadas. Escuché todo». Carmen dio un paso atrás, agarrando el brazo de Ramón. «¿Miguel? ¿Yo? 40 años». Miguel explotó. 40 años cargué la culpa de lo que papá te hizo, pensando que era mi culpa por no haberte protegido. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, décadas de culpa reprimida desbordándose. Lo sabía, Carmen, siempre lo supe. Veía cuando entraba en tu cuarto por la noche, te escuchaba llorar y no hice nada. Tenía apenas 12 años y estaba aterrorizado. Ramón sintió a Carmen temblar a su lado. Tantos secretos, tantas heridas nunca sanadas. Pero no sabes la peor parte. Miguel continuó, su voz bajando a un susurro. Yo no era el único que sabía. Carmen levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Tía Isabel, la hermana de papá, sabía desde el principio. Y no solo sabía, ayudaba. Sostenía la puerta para él, te daba los tés para dormir en las noches en que él, Miguel, no pudo terminar. El mundo de Carmen se derrumbó una vez más. Tía Isabel, a quien siempre vio como una segunda madre, había sido cómplice en su martirio. Yaima. Miguel sacó un sobre del bolsillo. Murió el mes pasado. Dejó esto para ti. La abogada me lo entregó hoy. Por eso vine. Con manos temblorosas, Carmen tomó el sobre. Dentro, una carta y una llave. Lee en voz alta. Ramón pidió gentilmente. Carmen respiró hondo y comenzó. Carmen, si estás leyendo esto, finalmente encontré el valor para morir. Sí, valor, porque vivir con lo que hice requirió cobardía. Tu padre me amenazaba. Decía que contaría mi propio secreto, que maté a mi marido años antes cuando descubrí que hacía lo mismo con nuestra hija. Éramos una familia de monstruos y víctimas. Carmen, la llave es del sótano de la casa vieja. Allí encontrarás la verdad sobre tu madre. Perdóname, si puedes. Isabel, la casa vieja quedaba en las afueras de la ciudad, abandonada desde hacía décadas. Carmen no volvía allí desde la adolescencia. Ramón conducía en silencio, Miguel en el asiento trasero, todos procesando las revelaciones de la madrugada. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de rojo sangre. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Ramón preguntó cuando se detuvieron frente a la propiedad deteriorada. Carmen apretó la llave en la mano hasta que dolió. Necesito saber. Después de todo, necesito saber sobre mamá. La casa crujía con el viento, como si protestara contra la invasión. El sótano estaba en la parte trasera, la entrada cubierta de maleza. Miguel ayudó a Ramón a limpiar el camino, y juntos forzaron la puerta atascada. El olor que subió fue nauseabundo moho, descomposición, secretos podridos. Carmen bajó primero, la luz del celular iluminando escalones cubiertos de limo. Al fondo, el sótano se abría en un espacio más grande de lo esperado. Y entonces lo vieron. Fotografías,
cientos de ellas cubriendo todas las paredes, mujeres y niñas de varias edades, todas con la misma expresión vacía en los ojos. Carmen reconoció a algunas primas lejanas, vecinas que se habían mudado repentinamente. «Dios mío», Miguel susurró. «Papá». Pero fue Ramón quien encontró lo peor. En una esquina, un baúl cerrado con llave. La misma llave lo abría. Dentro, diarios. No de su suegro, sino de su suegra, la madre de Carmen, que supuestamente había muerto en el parto. Carmen tomó uno de los diarios con manos temblorosas y comenzó a leer. La letra de su madre era clara, decidida. «Hoy descubrí la verdad sobre mi marido. No soy la primera. La madre de él, sus hermanas, sus primas, es una maldición que pasa de generación en generación. Los hombres de esta familia son monstruos, y las mujeres son cómplices o víctimas. Decidí que con mi hija será diferente». Las páginas siguientes detallaban un plan. Medicamentos acumulados, preparativos meticulosos. La madre de Carmen planeaba matar al marido y huir con los hijos, pero descubrí que estoy embarazada otra vez. Y peor, Isabel le contó sobre mis planes. Estoy atrapada. Si intento huir, amenaza con matar a Carmen. Si me quedo, sé lo que le pasará cuando crezca. Solo me queda una opción. La última entrada era de apenas una línea. «Perdóname, Carmen. Prefiero dejarte huérfana que dejarte con él». Carmen cayó de rodillas, sollozando. Su madre se había suicidado tratando de protegerla, y aún así había fallado. El ciclo continuó. Fue entonces cuando notaron. Al fondo del baúl había documentos más recientes, investigaciones policiales, informes médicos. Miguel tomó uno de ellos y palideció. «Carmen, esto es sobre Ana, nuestra sobrina, tu nieta. Hay registros médicos aquí de...». No pudo continuar. Ramón arrancó los papeles de su mano, exámenes que nunca fueron compartidos con la familia, señales de abuso, fechas que coincidían con las visitas del bisabuelo. Lo intentó. Carmen susurró, la comprensión golpeándola como un rayo. Antes de que lo matara, ya había intentado con Ana. Por eso cambió tanto aquel año. Por eso María comenzó a evitar las visitas. María sabía, Ramón dijo. La voz muerta. Nuestra hija sabía y nunca dijo nada. ¿Como tú? De vuelta en casa, encontraron a María esperando en la cocina, preparando café. Ana, ahora con 12 años, estaba sentada a la mesa, haciendo tarea. La escena doméstica parecía surrealista después de los descubrimientos de la madrugada. ¿Dónde estaban?, María preguntó, notando sus expresiones devastadas. «Ana, querida, ve a tu cuarto. Los adultos necesitan hablar». «Pero mamá». «Ahora, Ana». Cuando la niña salió, María se volvió hacia ellos, y Carmen vio en los ojos de su hija el mismo conocimiento terrible que cargaba desde hacía décadas. Fueron a la casa vieja, no era una pregunta. Encontraron el sótano. «¿Sabías?», Ramón acusó. «Sobre Ana, sobre todo. Y no hiciste nada». María dejó caer la taza, rompiéndose en el suelo. «Tenía 7 años cuando lo descubrí». Explotó. 7 años cuando el abuelo comenzó a tocarme. Pero mamá siempre llegaba a tiempo, siempre inventaba una excusa para alejarme de él. Pensé que estaba imaginando, que eran solo cariños de abuelo. Carmen sintió el mundo girar. «Te protegí», susurró. «Siempre te protegí». «Lo sé, mamá. Lo descubrí después. Vi cuando ponías medicina en su bebida. Vi cómo siempre te ponías entre nosotros. Fuiste mi escudo. Pero con Ana, María comenzó a llorar. ¿Fallé? Pensé que con él más viejo, más débil, pensé que estaría segura.
Cuando me di cuenta de las señales, ya era tarde. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No fue solo tu padre, Carmen, toda la familia. Tíos, primos. Es como una enfermedad hereditaria. Y las mujeres que saben y no hacen nada son tan culpables como ellos. Por eso maté a papá, Carmen, dijo firmemente. Cuando lo vi con Ana, supe que tenía que terminar con eso. Pero no terminó una nueva voz, dijo desde la puerta. Todos se volvieron. Ana estaba allí, ya no la niña inocente que fingían proteger. Escuché todo, dijo ella, con una madurez perturbadora para sus 12 años. Sobre el bisabuelo, sobre lo que hizo. Y necesitan saber, no fue solo él. La sangre de todos se heló. Tío Roberto Ana continuó, mencionando al marido de una prima lejana. Lo intentó en la última Navidad. Y el padre Francisco que venía a dar la bendición en casa. Y el profesor de música. La lista continuaba. Cada nombre un nuevo puñal en el corazón de la familia. El mal no había muerto con el patriarca, se había extendido como metástasis. Basta, Ramón golpeó la mesa. Esto termina ahora. Hoy. Tomó el teléfono, sus manos firmes por primera vez desde el inicio de aquella noche interminable. ¿Qué vas a hacer?, Carmen preguntó. Lo que debería haberse hecho hace 40 años. Voy a llamar a la policía. Todos ellos van a pagar. Pero el escándalo. María comenzó. Que se joda el escándalo. Ramón rugió. Nuestra familia vivió en la oscuridad durante generaciones. Es hora de traer todo a la luz. La comisaría estaba movida incluso siendo domingo por la mañana. La inspectora Martínez, una mujer de 50 años con ojos que habían visto demasiado, escuchó toda la historia sin interrumpir. Los documentos del sótano, los diarios, los exámenes médicos de Ana, evidencias de generaciones de abuso sistemático. Esto es, pausó, eligiendo las palabras, el caso más extenso de abuso familiar que he visto. ¿Se dan cuenta de cuántas personas serán implicadas? Todas las que sean necesarias, Carmen respondió con firmeza. No importa si son familia, amigos, personas respetadas en la comunidad. El silencio se acabó. Las siguientes horas fueron un torbellino. Declaraciones oficiales, exámenes en Ana, órdenes de arresto expedidas. La pequeña ciudad despertó con el escándalo explotando como una bomba. Roberto fue arrestado en casa. El padre Francisco intentó huir, pero fue capturado en el aeropuerto. El profesor de música se entregó, llorando. Pero lo más sorprendente vino por la tarde. Otras mujeres comenzaron a aparecer en la comisaría. Primas, vecinas, conocidas que habían sufrido en silencio. El valor de Carmen había abierto las compuertas. Son 23 denuncias hasta ahora, informó la inspectora. Y siguen llegando. En medio del caos, algo extraordinario sucedió. Ana, que había pasado años culpándose, comenzó a sonreír nuevamente. No la sonrisa forzada que usaba como máscara, sino algo genuino. Abuela dijo, abrazando a Carmen, «Eres la mujer más valiente que conozco». «No, mi amor Carmen», respondió, las lágrimas corriendo. «Fui cobarde durante demasiado tiempo. El valor es tuyo, por hablar cuando yo elegí el silencio». Ramón observaba todo con una mezcla de orgullo y tristeza. 40 años de matrimonio y finalmente conocía verdaderamente a su esposa. No la víctima rota, no la mentirosa que pensó conocer aquella madrugada, sino la sobreviviente que protegió a su familia de la única forma que sabía. Carmen llamó. «Necesitamos hablar sobre María, sobre contarle». «No, María», interrumpió, entrando en la sala. «No hace falta. Siempre lo supe, papá. No los detalles, pero sabía que no era tu hija biológica».
Ramón abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo? Porque me amaste demasiado para ser solo biología, sonrió tristemente. Ningún examen de sangre importa. Eres mi padre en todas las formas que cuentan. La familia se abrazó allí mismo, en la comisaría, mientras la ciudad entera se derrumbaba en escándalo a su alrededor. Pero en medio de la destrucción, algo nuevo nacía. Verdad, justicia, sanación. Miguel, que se había quedado atrás ocupándose de detalles, apareció con una expresión extraña. Carmen, hay algo más. La abogada de tía Isabel llamó. Además de la carta y la llave, dejó algo más, una cuenta bancaria, con indemnizaciones que cobró secretamente de todos los abusadores a lo largo de los años. Chantaje, básicamente. Son casi 2 millones de euros. Dinero de sangre, Carmen escupió. Que puede convertirse en dinero de sanación, sugirió la inspectora Martínez. Crear un centro de apoyo, ayudar a otras víctimas. Carmen miró a Ana, a María, a Ramón. Su familia, imperfecta pero real. Sí decidió. Transformaremos el dolor en propósito. 6 meses después, Carmen estaba en el jardín de la casa nueva. Se habían mudado demasiados recuerdos en aquella casa vieja. El centro de apoyo Renacer ya funcionaba desde hacía 3 meses, ayudando a docenas de mujeres y niños. Ramón apareció con 2 tazas de café, sentándose a su lado en el banco del jardín. Las rosas están hermosas, comentó. Sí, Carmen concordó. ¿Quién diría que algo tan bello podría crecer después de tanto sufrimiento? Se quedaron en silencio, observando a Ana jugar con su nuevo perro en el césped. La terapia estaba funcionando. La niña estaba volviendo a ser niña. ¿Sabes? Ramón dijo finalmente. Aquella noche, cuando tomé el martillo, parte de mí murió. El hombre que creía conocerlo todo, que controlaba todo. ¿Y qué nació en su lugar? Carmen preguntó suavemente. Alguien mejor, espero. Alguien que entiende que el amor verdadero no es sobre posesión o control, sino sobre estar presente incluso cuando todo se derrumba. María salió de casa cargando una bandeja con pastel. Ana, ven a comer. La familia se reunió alrededor de la mesa del jardín. 4 generaciones de mujeres fuertes, sobrevivientes de un linaje de dolor que finalmente había sido quebrado. Recibí una carta hoy, María anunció, del tribunal. Todos fueron condenados. Roberto recibió 15 años, el padre Francisco 12, los otros entre 8 y 10 años cada uno. Justicia, murmuró Carmen, pero sin satisfacción. Ninguna pena borraría el pasado. Abuela Ana habló, lamiendo glaseado de los dedos. Mi psicóloga dijo que soy muy valiente, pero le dije que aprendí de ti. Carmen sonrió, las arrugas alrededor de los ojos contando una nueva historia ahora. Las 2 aprendimos juntas, mi amor, que guardar secretos solo alimenta la oscuridad, que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la luz. Miguel llegó en ese momento, acompañado de su esposa e hijos. La familia se estaba reconstruyendo, más fuerte y más unida que nunca. Tengo noticias del centro, anunció. Ya son 150 mujeres atendidas. Y hoy recibimos una donación anónima de 500.000 euros. ¿Quién sería? María preguntó. La carta decía solo, de alguien que eligió el silencio durante demasiado tiempo y ahora quiere ayudar a otras a encontrar su voz. Carmen sabía. Había muchas Isabeles allá afuera, mujeres que fueron cómplices por miedo, por amenaza, por no ver salida. El perdón era un proceso, no un momento. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de esperanza, Ramón tomó la mano de Carmen.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo él. Después de todo, nunca perdiste la capacidad de amar, de confiar, de reconstruir. Es porque descubrí algo, Carmen respondió, mirando a su familia reunida. El mal puede ser hereditario, pero el valor también lo es. Y el amor verdadero, es la herencia más poderosa que podemos dejar. Ana corrió hacia ellos, abrazando a los abuelos. ¿Puedo contarles algo?, susurró como si fuera un secreto. A veces todavía tengo pesadillas, pero ahora, cuando despierto, recuerdo que los monstruos están presos y que tengo la familia más valiente del mundo. Y siempre la tendrás, Carmen prometió, besando la frente de la nieta. Siempre la tendrás. El jardín se llenó de risas cuando el perro de Ana decidió robar un pedazo de pastel, iniciando una persecución cómica. Era un momento simple, cotidiano, pero para aquella familia representaba un milagro. Después de generaciones de oscuridad, finalmente podían vivir en la luz. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma, porque todos nosotros conocemos familias que guardan secretos terribles, mujeres que sufren en silencio, niños que pierden la inocencia demasiado pronto. Pero la historia de Carmen nos enseña que nunca es tarde para romper el ciclo, que la verdad, por más dolorosa que sea, es liberadora, que el amor verdadero no es ciego, ve todo y elige quedarse. Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza, porque en cada familia que encuentra el valor para enfrentar sus demonios, nace la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de Carmen? ¿De exponer los secretos de familia para proteger a las próximas generaciones? ¿O conoces a alguien que necesitó tomar una decisión tan difícil? Comparte este video con alguien que necesite un milagro, porque a veces el mayor milagro no es el que viene del cielo, sino el valor que encontramos dentro de nosotros mismos cuando decidimos que el silencio no puede continuar más. La historia de Carmen es una entre miles. En cada ciudad, en cada barrio, existen secretos enterrados y víctimas silenciosas. Pero también existe esperanza. Existe la posibilidad de cambio. Existe el amor que no se calla ante la injusticia, porque al final, lo que define a una familia no son los lazos de sangre, sino los lazos de amor, protección y valor. Y Carmen, a los 62 años, finalmente descubrió que nunca es demasiado tarde para renacer de las cenizas del pasado y construir un futuro donde la verdad sea el cimiento y el amor sea el techo que protege a todos los que amamos.